Un día de la semana pasada, mientras conducía hacia acá, venía conversando por teléfono con Hefsiba y ella me comentaba que un día a la semana iban a dejar de circular los autos. Entonces, pues mostraba la preocupación respecto a cómo iba a trasladarse al trabajo. Y bueno, yo le decía que pues era lo menos relevante, finalmente pues con mucho gusto yo la podía llevar. Pero le comentaba que esa información no me parecía fidedigna. Ella me decía, sí, papá, me llegó la información en un mensaje en donde un día a la semana de abril a julio dejan de circular los carros y un sábado al mes dejan de circular. Y le dije, bueno, pues dudo de esa información, pero deja que llegue a la congregación, busco algún momento y voy a investigar al respecto. Y así lo hice. Ella me envió la información en un mensaje, me reenvió el mensaje que le enviaron. Y cuando tuve la oportunidad me puse a investigar y pues como usted ya se imaginará, encontré que tal noticia era falsa. Para descanso, ¿verdad? De ella y de todos, la noticia era falsa. Empezó a circular en las redes que lo que sucedió en el 2016 iba a volver a suceder en este 2018, que por varios meses, un día a la semana, todos los carros, sin importar la verificación que se tuviera, iban a descansar y un sábado al mes también. Entonces le reenvié la información en donde le mostré que la información pues, no tenía fundamento, que era una noticia falsa y que pues, no tenía razón de preocuparse. Pues a ella y a mí nos dio mucho gusto porque pues, finalmente es bueno saber que uno puede contar con el vehículo todos los días de la semana. Pero el incidente me representó finalmente un elemento que me parece muy relevante en torno al hecho de que frecuentemente uno puede caer en el error basado en el rumor, basado en alguna información que no es corroborada, basado en alguna apreciación, y uno puede llegar a equivocarse. Yo creo que frecuentemente cuando uno percibe las cosas a distancia es muy distinto de cuando uno se acerca y las percibe de manera cercana. Posiblemente algunos de los que estamos aquí nos ha tocado la experiencia de escuchar ciertas referencias de alguna persona y cuando conocimos a esa persona de manera cercana, nuestra percepción cambió. ¿Le ha tocado? O que alguien se acercó a usted y le dijo, me habían dicho ciertas cosas de ti, pero ahora que te conozco, me doy cuenta que todo era falso. ¿Qué fue la base por la que cambió la percepción? La cercanía. Cuando uno se acerca a algo o a alguien, la percepción de eso o de esa persona cambia. Al estar reflexionando en cuanto a esto, llegué a la conclusión de que frecuentemente esto que sucede es algo que frecuentemente nos pasa con Dios. Cuando uno mantiene una relación con Dios a distancia, la percepción de Dios es una. Cuando uno se acerca, la percepción de Dios cambia. ¿Cuántos han experimentado esto? La cercanía modifica nuestra percepción de Dios. No es que Dios cambie, es que nuestra percepción cambia. Hay quienes tienen una percepción deforme de Dios. Lo ven injusto, lo ven malo, lo ven un Dios airado. Y cuando se acercan se dan cuenta de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Dios es paciente, de que Dios es bondadoso. No es que Dios cambie, es que nuestra cercanía cambió la percepción. Y
algo que yo veo en la Escritura frecuentemente es la invitación que Dios nos hace a acercarnos a Él. Dios insistentemente en la palabra nos comunica un mensaje de acércate. Dios está invitando a sus hijos a que lo conozcamos de cerca, a que nos relacionemos de cerca, a que no lo conozcamos a distancia, porque el conocimiento que uno tiene de Dios a distancia siempre va a estar deformado, siempre va a estar afectado. La cercanía lleva a conocer a Dios. ¿Está conmigo de acuerdo? Yo quisiera en esta hora precisamente compartir con usted alguna reflexión solo basado en esta palabra. Acércate. Quisiera iniciar en el Salmo 32. El versículo 9 dice: no seas como el caballo o como el mulo, nadie diga nada, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. El escritor del Salmo 32 está comunicando un mensaje y dice que hay personas que para acercarse a Dios son como los animales. Nadie diga nada. Se requiere el forzarlos para acercarse. El cabestro es un lazo que se ata en el cuello de los caballos para jalarlos y llevarlos hacia donde uno quiere. Entonces, el escritor del Salmo 32 dice: no puedes ser tú así, que así como tú acercas a un animal a ti por medio de la fuerza, tú necesites acercarte a Dios de esa manera. Pero sabe que lamentablemente, muchas personas se acercan a Dios solo si son forzadas a hacerlo, solo si hay una situación mala que les empuja a hacerlo, solo si hay una crisis de salud, solo si hay una crisis en la relación amorosa y están quebrados y entonces se acercan a Dios. Hay personas que solo se acercan a Dios si hay de por medio una muerte, si hay de por medio una crisis extrema. Y lo que Dios nos está diciendo es: no puede ser que los hijos de Dios nos acerquemos al Señor solo si somos obligados a hacerlo por situaciones penosas, complicadas, difíciles, que nos jalan. Yo no sé cuántas personas he conocido que se acercan a Dios solo si hay de por medio una situación grave. De otra manera, el orgullo, la dignidad, la soberbia, la altivez hacen su presencia y dicen: yo no voy a reunirme, yo no oro, yo no necesito, ahí todos me caen gordos, ¿para qué voy? No tiene ningún caso, acabo yo puedo hacerlo aquí, y además ¿para qué? Y si todos son hipócritas, y no tiene ningún caso. Esa percepción cambia tan pronto toca la enfermedad de un hijo.
Tan pronto se quedan sin empleo, tan pronto hay un accidente y entonces, ay Señor, ¿por qué me dejas? Ay Señor, apiádate de mí. Ay Señor, ten misericordia. Pero lamentablemente, en el tiempo en el que uno le puede buscar, no lo hace, no se acerca. Yo no puedo pensar en un lenguaje más descriptivo que el que usa el escritor del Salmo 32 al decir lo que dice. No seas como el caballo, como el mulo. Ay, Dios mío, ¿a quién le estará hablando el Señor en esta mañana? ¿A quién le va a hablar una vez que usted compre el CD, se lo lleve? El DVD y se lo lleve. ¿O a quién le hablará una vez que este mensaje sea transmitido a través de internet? Al primero que le habla es a mí. Yo no puedo ser así, que necesite algo malo para acercarme. Qué terrible que los seres humanos aprendamos por la mala a acercarnos a Dios. Qué terrible que cuando todo marcha bien, cuando hay salud, buenas relaciones, una buena economía, Dios está bien, hay de vez en cuando oro alguna cosita. Me reúno una vez al mes, es que es demasiado, es que es una expresión realmente fanática. Yo no quiero ser fanático. Pero cuando algo te sucede a tu familia y todo cambia, ay Señor, pero aquí los vemos domingo, martes, hasta los días que no hay reunión. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaremos algo malo que nos impela a acercarnos a Dios? ¿Por qué? ¿Será necesario? Por algo fue que David escribió esto. No seamos así. No, Dios no quiere que seamos así. El anhelo de Dios es que cuando usted esté bien, cuando todo marche bien, usted mantenga una relación con Él. Que no necesite una situación extrema para decir, ahora sí voy a buscar a Dios, porque de otra manera no salgo de esta. Dios no es solo resolvedor de problemas. ¿Se imagina los que somos padres que nuestros hijos nos busquen solo cuando nos necesitan? ¿Solo cuando requieren algo? Qué pena si llegara a ser así. Nos sentiríamos utilizados. Piense en Dios, a quien solo se le busca cuando se le requiere, que solo se acerca la gente a Él cuando la crisis está en su apogeo, cuando todo está de cabeza, cuando el agua llegó ya no al cuello sino a los pulmones y ya no se sabe qué hacer. Esa terrible situación no tiene que presentarse si usted y yo tan solo podemos entender que la voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él en cualquier momento, en cualquier situación, cada día. David en el Salmo, 2 salmos adelante, en el 34, escribió en el verso 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. No podemos bendecirle solo en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad. La parte nuestra es hacerlo en todo tiempo. Pero ¿sabe? En el mismo Salmo 32 se presenta el contraste en el versículo 6, 3 versículos antes. El versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La pregunta que yo le hago en esta mañana es: ¿qué tipo de persona quiere ser usted? ¿La del versículo 9 o la del versículo 6? Porque hay quienes lamentablemente todo el tiempo están identificándose con el versículo 9.
Mientras no les vaya mal y no haya crisis y no esté todo de cabeza, no buscan a Dios. Pero en el versículo 6, qué hermoso cuando se describe esto: orará a ti todo santo en todo tiempo. Y luego dice: en la inundación de las muchas aguas, estas no llegarán a él. Cuando usted busca al Señor en todo tiempo y llegue el tiempo de crisis, usted va a salir adelante, usted va a sobrevivir. Lo crítico que usted enfrente no lo va a acabar. Usted va a salir vencedor en medio de la peor situación. ¿Por qué? Porque usted está buscando a Dios todo el tiempo. No está solo acercándose al Señor en el tiempo complicado, sino que usted está acercándose cada día. Y cuando lleguen los días malos y lleguen los días en los cuales usted diga: Señor, ¿qué hago? Tu Dios estará ahí, la mano del Señor estará ahí, la presencia de Dios estará ahí, porque tu Dios sabe que no lo has buscado solo por conveniencia. Tu Dios sabe que no lo has buscado solo en el tiempo de crisis. Tu Dios sabe que no solamente te congregas cuando todo está de cabeza, sino que lo buscas todo el tiempo, lo buscas todos los días. Y Dios honra la relación, Dios honra la relación, Dios honra la relación. Aleluya. Si hay un acercamiento forzado, también hay un acercamiento aparente. El profeta Isaías, en el capítulo 29 de su libro, en el versículo 13, qué bueno que tenga la Biblia ahí abierta para que pueda acceder a los versículos que voy a estar citando. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí. ¿Cómo se acerca? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El problema aquí es diferente. Aquí el problema es un problema de apariencia. Aquí la persona que está siendo descrita es alguien que sí se acerca, pero su acercamiento solamente es aparente. La cercanía de esa persona no es una cercanía que produce o que sale del corazón, sino que es una cercanía exclusivamente de labios. Es decir, personas que en algún momento pueden alabar a Dios, pero lamentablemente el corazón de dichas personas no está con el Dios que alaban. La cercanía solamente es presencial, no es integral. Dios no quiere tus labios solamente, a Él le importa tu corazón. Es muy relevante que Dios, en el libro de Proverbios, un versículo que la mayoría conocemos, capítulo 26, capítulo 23, versículo 26, dice: dame, hijo mío. No dice dame, hijo, tus labios, dice dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. Y miren tus ojos por mis caminos. Dios no está esperando tus labios, no quiere solo que le cantes, no quiere solo que le ores o que le alabes, quiere tu corazón, porque Él quiere tu integridad. A Dios le importa no la apariencia, le importa la esencia. Dame, hijo mío, tu corazón. Y el profeta Isaías, en ese capítulo 29, versículo 13, está muy triste porque comunica al pueblo que hay personas que se acercan a Dios solo de manera aparente. Parece que le buscan, aparentemente están con Él,
Aparentemente son cristianos y aparentemente sí todo está bien, pero es solo apariencia. Y hay algo que Dios ve que usted y yo no vemos, y que es el corazón. Si en esta mañana los ojos de rayos X del Espíritu Santo penetran nuestro corazón, ¿qué verían? ¿Verían una persona que ama al Señor, que está dispuesta a caminar con Él, que le importa en verdad a Dios? ¿O verían a alguien que aparentemente le busca, aparentemente se congrega, porque aparentemente quiere estar bien con Él? Yo creo en verdad que es mejor estar aquí aparentemente que no estar. Pero es mejor estar integralmente aquí que estar aparentemente. Y Dios está interesado en que usted y yo no solamente hagamos acto de presencia en las reuniones, sino que el Señor pueda ser el centro de nuestra vida y el acercarnos a Él pueda ser una realidad constante. Yo veo algo en la Biblia y de verdad me parece muy relevante cuando Dios dice: su corazón está lejos de mí. Algo que Dios abomina es que lo usen. De la misma forma que cualquier ser humano se siente muy incómodo con el ser usado, Dios está rechazando el ser usado. Él abomina que la gente busque usarlo. A Dios le importa la relación. La relación no es un asunto superficial, intrascendental, sino es un asunto verdaderamente relevante. Y es algo que a Dios le importa. Por eso, fíjese, la religión lamentablemente ha creado apariencias. El hecho de que uno haga ciertas cosas externas para buscar satisfacer a un Dios lejano. Pero Dios no ha revelado eso. A Él no le importa las apariencias, a Él le importa la relación. A Él le importa el que estemos con Él, el que lo amemos, lo busquemos, lo consultemos, mantengamos una relación permanente con Él. ¿Hay alguien que me está escuchando? A Dios le importa la relación, la cercanía. Yo no puedo entender el concepto de relación si no hay apertura. No lo puedo entender. O sea, yo no puedo relacionarme con Dios si no me abro de pies a cabeza. No puedo, no me sale. O sea, sería algo que no funciona. Y algo que Dios está esperando de usted y de mí es que usted y yo nos abramos con Él, que sepamos relacionarnos con Él. Que no lo usemos para que nos resuelva problemas, que no lo usemos para que nos sane enfermedades, que no lo usemos para que nos ayude en la familia, que no lo usemos para que provea y supla nuestras necesidades, sino que tengamos una genuina y constante comunión y relación con Él. Dios está interesado en esto. Acércate. No solo de labios, acércate. En tu corazón, acércate. No se puede solamente decirle a Dios a través de una canción te amo, cuando uno no lo ama, cuando no existe un respaldo en la vida. Dios no quiere solamente que tú le cantes aquí un día y el resto de la semana te olvides de cantarle, te olvides de decirle lo que Él es para ti. A Él le importa. A Él le importa integralmente tu persona, le importa tener relación contigo. Ahora, fíjese usted, en tercer lugar yo observo en la Biblia que para acercarnos a Dios tenemos que aprender a superar obstáculos. Porque frecuentemente para llegar al Señor hay obstáculos que pueden tratar de impedirnos que lleguemos. Vaya conmigo a un solo versículo en el Nuevo Testamento que está en Marcos, capítulo 2.
El versículo 4 dice así: y como no podían ¿qué? No podían acercarse a él a causa de la multitud. ¿Qué hicieron? Descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mire, creo que todos necesitamos contestar esta pregunta. ¿Qué haces cuando hay obstáculos que te impiden o tratan de impedir que te acerques a Dios? Idóneamente sería esto, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede cuando llegan los familiares oportunos el domingo en la mañana de visita? Y usted dice: ay, qué lástima, no, ya no vamos a la iglesia, vámonos a Xochimilco. Los impedimentos, los obstáculos están presentes constantemente. ¿Qué hace usted ante los obstáculos? ¿Cede ante los obstáculos o busca encontrar un camino para superar los obstáculos? El versículo que leí es parte de una historia que usted la conoce, es muy interesante, porque habla acerca de unos amigos que llevaban un paralítico, le hablaron de Jesús, lo convencieron finalmente, según entendemos por el relato, de que fuera a conocer a Jesús, y cuando llegaron encontraron que la casa donde el Señor estaba enseñando estaba llena, que la gente estaba pero saturando el lugar y que no había forma de manera natural de llegar a Jesús. Entonces, ¿qué hacer cuando los obstáculos son lo que está de frente de nosotros y uno quiere acercarse a Dios, pero lo que encuentra son obstáculos? Hay personas que bajan los brazos y dicen: no, pues no tiene caso. Dice: ya se me hizo tarde, no, mejor ya no voy. Hay obstáculos que están todo el tiempo presentes, y que nos llevan a algunos a desanimarnos y a decir: ya no busco, ya no me acerco. Qué maravillosa la actitud de estos amigos, porque en verdad eran amigos, porque ya ve usted que hay cada amigo que en verdad es un enemigo, que lo único que hace es alejarnos de Dios y meternos en situaciones que no son las correctas. Pero estos amigos, la Biblia dice que se subieron al techo, hicieron una abertura. ¿A quién se le hubiera ocurrido? A ellos. ¿Por qué? Porque habían determinado llegar a Jesús. Cuando usted sabe que algo vale, yo espero que usted me esté escuchando, el costo, usted está dispuesto a pagarlo, porque sabe que vale. Y estos amigos dijeron: nos vamos a endrogar, nos van a cobrar el techo, no nos importa. Nuestro amigo debe llegar con Jesús. Debemos llegar con Jesús. Los obstáculos para acercarse a Dios pueden estar frecuentemente presentes en nuestra vida. No puede usted ser de las personas que baja los brazos y dice: ay, no, pues ya no oro. Ahora mañana, o pues para la próxima. No es posible que uno se rinda tan fácilmente ante un obstáculo y diga: pues ya no. Y uno dé preferencia a cosas físicas, a cosas materiales, a cosas económicas, a cosas familiares, y no le dé preferencia a Dios. ¿Alguien me está escuchando? No es que es buena la familia, claro que es buena la familia, pero si usted no antepone a Dios a su familia, aguas con su familia, porque todo lo que está arriba de Dios es un ídolo. Usted y yo tenemos que aprender que Dios debe estar arriba, en primer lugar, por encima de todo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando llegó este hombre paralítico bajado por los amigos del techo, Jesús vio al hombre paralítico y lo primero que le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso que este amigo recibió el don más preciado que podemos recibir del Señor, que es el perdón.
No todos lo valoran igual, pero es lo más preciado. Después de haber recibido el perdón, el Señor le dijo, cuando escuchó que empezaban a murmurar porque Él le había perdonado pecados, dijo, para que sepan que tengo poder para perdonar, a ver tú, el del lecho, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. La Biblia dice que el hombre paralítico se levantó, tomó el lecho y se fue a su casa, ratificando que el perdón que había recibido era lo más importante, y después fue sanado también por el Señor. Familia, usted y yo necesitamos entender que acercarnos a Dios nos conviene. Acercarnos a Dios nos conviene. Sí, posiblemente tengamos que superar obstáculos, pero lo que vale cuesta, lo vuelvo a repetir. Y Dios vale más que nada en el universo. Qué importante es que usted y yo, si enfrentamos obstáculos, en lugar de darnos la vuelta y decir, de plano esto está muy complicado, voy a buscar con los budistas a ver si ahí en la yoga y encuentro, en el zen, en alguna otra meditación, en alguna otra disciplina oriental. No, busque a Dios, acércate al Señor, supera los obstáculos que te impiden y llega a la presencia de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Espero que así sea y que la palabra del Señor pueda tener en usted y en mí algún impacto. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tenemos para acercarnos a Dios? La lista es muy larga, pero quiero al menos referirme en esta mañana a algunos. El primero de los beneficios está mencionado por el escritor de los Hebreos. En el grupo de oración matutina estamos leyendo Hebreos y nos llama la atención muchas verdades preciosas que están ahí. Entonces voy a referirme a algunos versículos de Hebreos. En Hebreos capítulo 7, el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El primer beneficio que tenemos cuando nos acercamos a Dios es ¿cuál? La salvación. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El primer gran beneficio de acercarnos a Dios es la salvación. Mire, nadie puede ser salvo si no se acerca a Dios. Nadie. No hay salvación sin acercarnos a Dios. Si las personas están a distancia de Dios, nunca van a ser salvas. Hay que acercarse a Dios para ser salvo. Yo espero que alguna persona que esté aquí presente, que aún no ha experimentado la salvación, pueda llegar a recibir esto en su corazón. Necesitas acercarte a Dios para ser salvo. La salvación se opera en la medida que nos acercamos al Señor. No hay salvación a distancia. Lo primero que tenemos que experimentar al acercarnos a Dios es el gran beneficio de la salvación. ¿Cuántos ya saben lo que es la salvación? Por experiencia. ¿Cuántos han experimentado la salvación? ¿Cuántos han experimentado el perdón? ¿Cuántos saben lo que es tener a Dios como tu Dios? ¿Hay alguien que de verdad lo sabe? Bendito sea el Señor. Salvación, salvar perpetuamente. La salvación es un regalo que Dios nos dio y que nadie nos va a quitar. Aleluya. Gracias a Dios. En este mes de julio cumplo 40 años de haber recibido a Jesús. 1978, en el mes de julio, 7 de julio de 1978 fue que el Señor llegó a mi vida. Y estaré cumpliendo 40 años de la bendita experiencia de la salvación. Después de 40 años, yo le recomiendo a Jesús.
Después de 40 años de conocerlo, se lo recomiendo. No hay mejor amigo que él. Y la mejor experiencia que uno puede en verdad tener es cuando conoce al Señor. Por eso uno no debe de tener empacho ni vergüenza cuando les habla a otros de Cristo. No importa el nivel que las personas tengan, todos están vacíos si no tienen a Dios. No importa, no se deje impresionar por títulos, no se deje impresionar por dinero, no se deje impresionar por posesiones. Las personas que no tienen a Dios están vacías y necesitan a Dios como cualquier otro. Es una necesidad imperiosa, es fundamental. Y la salvación no la experimenté en los años que profesé el ser religioso. Vengo de una familia de sacerdotes, mi familia era muy religiosa, pero obtuve aburrimiento cada vez que me congregaba, cada vez que iba al santo sacrificio de la misa. No entendía nada, así se llama, no entendía nada y me aburría. Yo no digo que los cultos en la iglesia católica sean aburridos, digo que eso representaba lamentablemente para mí, y creo que muchas personas a veces participan de un culto que no entienden. Pero el Señor en su gracia se reveló a mí cuando tenía 17 años y a partir de ahí conocí la vida, conocí a Dios y conocí lo mejor que el ser humano puede conocer. Ay, yo le recomiendo a Jesucristo. Es tan hermoso, es tan precioso. Es que mire, es tan fiel, es que es tan bueno, pero es tan paciente. Es único, es maravilloso. Y solo acercándote a Él puedes experimentar la salvación. Acércate. Lo primero que vas a tener es el regalo de la salvación. Amén. Segundo lugar, dice Hechos 7, cambiamos de libro. Versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿Cuándo le habló Dios a Moisés? Cuando se acercó. ¿Qué acercó? ¿Qué llamó la atención de Moisés? Llamó la atención de Moisés algo que él vio. ¿Qué vio? Una zarza que estaba ardiendo y que no se consumía. Entonces, los que conocen estos fenómenos en el desierto saben, nos dicen que las zarzas frecuentemente llegan a arder por el calor del desierto. Es decir, lo extraño no era la llama producida por la zarza. Lo extraño era que esa zarza al paso del tiempo no se acababa de quemar, sino que estaba permanentemente ardiendo. Eso capturó la atención de Moisés. Se acerca y al acercarse, Dios le habló. Hay personas que dicen, pastor, es que a mí Dios no me habla. No, el problema no es que Dios no te hable. El problema es que no lo escuchas porque mantienes una relación con Él a distancia. Dios sí habla, pero no grita. La Biblia me habla de que Elías buscaba a Dios según el capítulo 19 de Primero de Reyes. Y vino un viento recio y fuerte y Dios no estaba en el viento recio y fuerte. Y vino un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y vino un fuego y Dios no estaba en el fuego. Y vino un silbo apacible y delicado y Dios le habló
a Elías a través del silbo apacible y delicado. Dios no grita. Usted y yo tenemos que aprender a acercarnos para escuchar. Dios sí te habla, pero tienes que aprender a acercarte a Dios. La cercanía de Dios te expone a que escuches al Señor. Hay personas que dicen: pastor, yo no sé, yo no entiendo lo que Dios quiere de mi vida. ¿Cómo vas a saber si lo sigues a kilómetros de distancia? ¿Quieres escuchar a Dios? Acércate. Yo no sé si alguien está escuchándome en esta mañana. ¿Quieres escuchar a Dios? Acércate. Todos ubiquen el libro de Eclesiastés, por favor. Hasta los que no saben dónde está Eclesiastés, búsquelo. Capítulo 5. Eclesiastés 5, ya les di media hora para que lo encontraran. Sé que algunos están en la operación encontrar Eclesiastés. Bueno, escuche al menos lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Acércate más para oír. Diga: el Señor me está hablando. Ok, algo que usted y yo tenemos que aprender es que en la cercanía se da una mejor comunicación. Yo tengo deteriorado el oído derecho, entonces tengo un porcentaje mínimo con el que puedo escuchar. El oído derecho es muy poco, entonces realmente es el oído izquierdo el que está al 100. Y esto me permite la maña, porque cuando quiero que alguien me hable, pues entonces nomás me acerco. A ver, habla más cerquita a mis hijos, a la familia. Bueno, ¿de qué se trata? Pues se trata de que Dios no tiene problema con el oído, pero Él quiere que usted se acerque para que Él le hable. Dios le va a hablar en la medida de que usted tome el hábito de acercarse. ¿Le comento algo? Me dormí cerca de las 2 de la mañana preparando el mensaje y no tenía la introducción. Y estaba en una crisis porque me acosté: Señor, ¿cómo voy a introducir el mensaje? No tenía la introducción. Entonces, hoy en la mañana que me desperté, lo primero que hago es arrodillarme y buscar al Señor. Y al estar hablándole, le dije: Señor, no tengo la introducción del mensaje. Y al estar orando, ¡pum!, vino la introducción. ¿Cómo se da esto? Es que cuando usted se acerca, oye. Cuando usted se acerca, oye. Uno tiene que aprender a escuchar. Y no es un milagro para algunos especiales. Dios nos da esta bendición a todos. Fíjese lo que dice Jesús: mis ovejas oyen. ¿Cuántos somos ovejas? Entonces, si usted es oveja, va a oír. Pero para oír uno tiene que acercarse. Una bendición de acercarnos es que vamos a escuchar. Dios nos va a hablar, pero la parte nuestra sigue siendo clave. Dios no te va a hablar si le buscas a distancia. Tienes que acercarte. Diga: qué bueno que vine hoy. Qué bueno que algunos los trajeron también. Necesitamos acercarnos. Vaya conmigo nuevamente a Hebreos. Déjeme compartirle otros 2 o 3 beneficios de acercarnos al Señor. Capítulo 4 de Hebreos. Ay, me entusiasma mucho.
Hebreos capítulo 4, el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí el Señor nos revela dos tremendos beneficios de acercarnos a Él. Diga a la persona que está a su lado: acercarte te conviene. Sí, dígaselo. Es una realidad. Dos tremendos beneficios de acercarnos. Primero, vamos a hallar ¿qué cosa? Misericordia. Primero, misericordia. Ahora, yo no sé si para usted la misericordia sea algo común y corriente, algo que no valora, algo que no aprecia, pero yo veo a la luz de la Escritura que la misericordia de Dios es un enorme regalo que debemos valorar, que debemos buscar, que debemos atesorar y que debemos agradecer. ¿Y sabe quién obtiene misericordia? ¿Quién se acerca a Dios? Para tener misericordia, acérquese. Todos necesitamos misericordia. La misericordia no es un asunto de lujo, es de primera necesidad. La misericordia es esencial. Necesitamos la misericordia de Dios, pero hay quien no tiene misericordia porque está lejos. Mire, hay muchos beneficios de la misericordia. En el libro de Salmos dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es decir, la bendición Dios la da por su misericordia. ¿Y quién obtiene misericordia? Quien se acerca. Debemos aprender a acercarnos. El primer gran beneficio que menciona Hebreos 4:16 de acercarnos a Dios es que vamos a alcanzar misericordia. Y la misericordia la necesitamos porque le fallamos a Dios. Porque es perfectamente justo que algunas cosas malas que hacemos tengan consecuencias. Pero si usted se acerca, va a encontrar misericordia. ¿Por qué usted encuentra una enorme diferencia entre la vida de Saúl y la vida de David? Las consecuencias fueron diametralmente opuestas. A Saúl Dios le dijo que lo iba a desechar y lo desechó. Y a David Dios le dijo que iba a tener de él misericordia y tuvo misericordia. Y la casa de David permaneció. Y usted puede comparar los pecados de Saúl y de David, y quien sale ganando es David. Es decir, Saúl no pecó tan grave como David pecó. De verdad, David hizo cada cosa, pero la diferencia fue la misericordia. No, yo no le digo aprovechémonos de esto para hacer lo malo. Yo le digo acerquémonos a Dios porque nos conviene. Nos conviene. La Biblia dice que cuando usted se acerca, usted alcanza misericordia. Segundo beneficio, va a hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso me parece muy revelador, porque hay personas que buscan a Dios después de que el niño se les ahogó. Y ahí va a ser oportuno consuelo. Pero lo que Dios te está ofreciendo no es oportuno consuelo, sino oportuno socorro. Es decir, Dios va a intervenir en tu vida antes de que la riegues. Yo espero que alguien esté escuchando. Antes de que la riegues, si tú te acercas a Dios, tu vida no va a ser marcada por la tragedia,
Si tú te acercas a Dios, tu vida no va a ser marcada por la frustración, la decepción, la tristeza, porque el acercamiento a Dios implica como bendición el que tú vas a encontrar gracia para el oportuno socorro. Dios te va a socorrer, pero tienes que acercarte. Tienes que acercarte. Tienes que moverte interiormente hacia el Señor. Tienes que reprender tu apatía, tu indiferencia, y tienes que acercarte. Lo tercero que llama la atención en este versículo es la actitud con la que debemos acercarnos. Dice que lo hagamos confiadamente. No lo hagas temerosamente. Acércate confiadamente. No te acerques con culpa. Acércate con confianza. No te acerques con vergüenza. Acércate con confianza. No te acerques con el temor de que sea rechazado. Acércate con confianza. Dice la palabra que debe usted, debo yo, debemos acercarnos confiadamente. Yo le digo en esta hora, Él te ama y Él te anhela y Él te recibe. Él no te rechaza, Él no te hace a un lado. Tú tienes que aprender a acercarte con confianza, y entonces vas a recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que le des un aplauso al Señor por su bondad. Aleluya. Tan bueno que es nuestro Padre. Vea conmigo Santiago. Adelantito de Hebreos está Santiago. Inmediatamente ahí. Capítulo 4. El versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Mire qué preciosa promesa. Si usted se acerca a Dios, Dios le va a corresponder. El Señor no permanece insensible a los que se acercan a Él. Esto es fascinante, porque hay divinidades que pues son caprichosas, hostiles, agresivas. Dios es bueno. Y dice la Biblia: acérquense a Dios, y si usted se acerca, Dios se va a acercar a usted. Me parece una enorme promesa. Él va a responder a tu decisión. Si tú te acercas, Él se va a acercar a ti. Si usted toma los pasos en dirección a Dios y dice: yo no sé, yo voy a buscar a Dios, me voy a acercar, Dios no va a permanecer a distancia. Tú tomas pasos para acercarte y Él toma pasos para acercarse a ti. La Biblia dice: acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Acércate, acércate, te conviene, te conviene. Es conveniente acercarnos a Dios. Voy a terminar con un versículo de Hebreos, el capítulo 11, por favor. Hebreos 11, el versículo precioso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es, ¿qué cosa? Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es
galardonador de los que le buscan. Galardonador es premiador. Un galardón es un premio, una recompensa. Dios es el que recompensa a los que le buscan. La Biblia dice que hay un requisito, un único requisito para acercarte a Dios. Un único. Mire, déjeme decirle con todo respeto, lo bien que usted se porte no le sirve ante Dios. Porque dice el profeta Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Él. Nadie puede aducir su buen comportamiento. Y por favor, los hijos de Dios nos portamos bien, buscamos portarnos bien, buscamos hacer lo correcto. Pero sería terrible que uno se acerque a Dios usando su buen comportamiento como camino para ser aceptado ante Dios. Es un fracaso. Entonces Dios dice, hay un solo camino. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Descarta otro camino, otra vía, otro medio. Hay uno solo, la fe. Para acercarte a Dios, usa la fe. Solo la fe, nada más que la fe. Cree. Qué manera tan formidable en la que Dios nos simplificó el acceso a su presencia. El Señor hizo de la manera más sencilla el camino para que nos acerquemos a Él. No necesitas complicaciones, ritos, hacer esto, memorizar lo otro. No necesitas llevar a cabo estas obras. Solo cree. Acércate creyendo. Simplemente cree. No requieres de nada más. Es solo tu fe puesta en las benditas manos de Dios lo que Dios va a honrar. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Cuántos en esta mañana dicen yo me quiero acercar a Dios? Solo Dios sabe la distancia en la que cada uno mantiene su comunión con Dios. Solo Dios sabe la relación que tenemos con Él. A mí me importa que Dios sea Dios de mi vida de manera integral. Y Dios lo conoce todo, pero a mí me importa decirle todo además. Yo no entiendo la relación con Dios como en donde Dios se mete a ciertas áreas. Yo le doy acceso a toda mi vida. Todo, absolutamente todo. Dios quiere que tú tomes decisiones en esta mañana. Y tal vez la más relevante será si te vas a quedar donde estás o si das pasos y dices, de plano, hoy decido acercarme a Dios. Quiero estar de pie. Mire, ¿quién se acerca a Dios? Se acerca a Dios no necesariamente la persona que está lejos. Puede ser que la persona que esté lejos se dé cuenta que necesita acercarse. Pero se acerca a Dios la persona que se da cuenta que necesita estar
más cerca